Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este salón virtual del Centro de Atención Integral para la Discapacidad de Santiago. Como siempre, es un placer para nosotros darle la bienvenida a todos ustedes. Gracias por tomarse parte de su tiempo y compartir con nosotros este momento en el que tendremos la oportunidad de llevar hacia sus espacios información valiosa. En esta ocasión, como es costumbre para nuestro centro, de la mano de dos grandes profesionales que se han dedicado a trabajar a favor de las personas más vulnerables, menos favorecidas. Más adelante estaré compartiendo con ustedes de quiénes se tratan, aunque ya sé que los que hayan tenido la oportunidad de registrarse a través de nuestra plataforma de inscripción recibieron en sus correos las biografías de nuestras ponentes de esta noche. Saludando a todos aquellos también que nos están sintonizando a través de Facebook. Sí, estamos haciendo conexión directa a través de nuestra cuenta de Facebook, CAI Santiago. Si aún no somos amigos, no nos siguen a través de esta plataforma digital, les invito a que lo hagan. De igual forma, a través de nuestra cuenta en Instagram, CAI Santiago. Todas las cuentas en las redes sociales llevan el mismo nombre. Como les decía, esta videoconferencia forma parte del ciclo de formación psicoeducativa permanente que está manejando nuestro centro en esta primera temporada, que gracias a Dios, por la gracia de Dios, termina pues por todo lo alto en el mes de diciembre, contando con una convocatoria que nos ofrece masiva, de verdad que sí. Así que agradecerles otra vez a ustedes por formar parte de esta estadística que a nosotros nos encanta. Los temas que hemos elegido para tratar a través de estas videoconferencias van relacionados con las condiciones con las cuales trabajamos en el CAI: síndrome de Down, parálisis cerebral y trastornos del espectro autista. En el mes de noviembre hemos dedicado las videoconferencias al tema del autismo. Por esa razón, la vez pasada, nuestras últimas conferencias antes de esta, tuvimos la oportunidad de precisamente compartir con una de nuestras especialistas en el día de hoy, con la licenciada Claudia Cuevas, aspectos generales sobre TEA. Hoy tendremos la oportunidad de conocer, al igual que lo hicimos con el TEA, las características, similitudes y diferencias del trastorno específico del lenguaje con relación al trastorno del espectro autista, de los espectros autistas. Bien dice nuestro título. Así que, vamos a presentar ahora a nuestras charlistas. Comenzamos con Liliana Coelho. Ella es fonoaudióloga argentina, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es terapeuta del lenguaje y patologías laríngeas, con especialidad en sordos e hipoacúsicos y maestría en atención temprana. Liliana estará acompañada en esta ocasión de la licenciada Claudia Cuevas Coelho, que es, le doy una orejita, su hija. Y como ella bien se nos presenta, y a mí me encanta, como ella se describe, mujer dominicana, santiaguera y aguilucha, de la mía. Ella es licenciada en psicología, graduada en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, tiene una maestría en evaluación psicológica y psicodiagnóstico en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, tiene especialidad en educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en la Pucamaima de Santiago, también tiene capacitación clínica en la aplicación y corrección de la escala de observación para el diagnóstico del autismo A2 y la entrevista para el diagnóstico del autismo ADI-R, bajo la formación de la doctora Valeria Nanclares. Formó parte del programa de escuelas efectivas
PES de la USA y también junto a la Pucamaima, como acompañante del componente de educación inclusiva. Actualmente es la encargada del Servicio de Evaluación y Diagnóstico del Centro de Atención Integral para la Discapacidad en Santiago. Me complace darle la bienvenida a la licenciada Claudia Cuevas Coelho y a la fonoaudióloga Liliana Coelho. Bienvenidas. Hola, ¿cómo estás? Hola Laura, muchas gracias, muy bien, muy contentas y pues agradecidas con todos y todas las que pues se dieron cita, nos están dando cita esta noche para disfrutar de lo que hemos preparado. Muy bien. Y Qué yo bueno. súper contenta, súper orgullosa de pues estar haciendo esto junto con mi madre. Me encanta, muy bien. Trabajando juntas. Más literal, juntas. Así mismo, bien juntas. Yo voy a tener el espacio a ustedes. Ya ustedes se conocen la logística de todo. Nosotros de este lado estaremos disfrutando de todo. Está bien. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si, mami, te quieres saludar a nuestro público de hoy. Claro, cómo no, claro que sí. Bueno, buenas noches. Ante todo, gracias por la invitación. Siempre es un gran placer para mí poder aportar al CAI mi humilde conocimiento. Vamos a dar lo mejor. Muy bien. Disculpen. Aquí estamos. Bueno, como bien les decía Laura, en este momento de la noche, en esta hora que vamos a estar compartiendo, queremos presentar pues específicamente las diferencias y las similitudes entre dos trastornos que pues suelen tener una dificultad en lo que es la diferencia en cuanto al diagnóstico, que nos podemos encontrar tanto un profesional que se encargue de lo que son los diagnósticos del trastorno del espectro del autismo, como es mi caso en particular, y un profesional que se encargue específicamente del diagnóstico del trastorno específico del lenguaje, como es el caso de mi madre, en donde entonces nos encontramos frente a dos condiciones que muchas veces nos ponen entre la espada y la pared o nos ponen muchos retos ante lo que es diferenciar una de la otra y realmente dar un diagnóstico certero de cuándo estamos hablando de autismo o cuándo específicamente estamos hablando de un trastorno del lenguaje. Bueno, como decía Claudia, estos dos trastornos nos traen muchas veces mucho dolor de cabeza, porque si bien el niño puede llegar a la consulta de la terapeuta del lenguaje porque no habla o porque tiene mínimo lenguaje, está en la terapeuta del lenguaje, no importa si es fonoaudióloga, logopeda, poder diferenciar cuando estamos frente a un trastorno específico del lenguaje o ante un TEA y tratar de ser lo más discreto posible para poder orientar a la familia con respecto a hacer un diagnóstico certero. No siempre cuando vemos un niño o una niña en edad temprana con características compartidas, podemos hacer esa diferenciación entre una condición y la otra. Pero un trabajo en equipo, una evaluación en equipo, nos puede aproximar lo mejor posible a diferenciar uno del otro. Como ustedes ven, la definición de trastorno específico del lenguaje
abarca no solo el lenguaje comprensivo, expresivo, hablado y escrito, abarca todos los aspectos del lenguaje. Y esta patología es muy heterogénea. ¿Por qué? Porque va a variar de un niño al otro. Y no solo de esa persona a otra persona, sino también a lo largo de la vida de esa persona. Pueden haber diferentes características. Y esas características clínicas son muy diferentes porque va a depender de la edad que tenga cuando se busque información para hacer un diagnóstico, del tratamiento, si es que lo ha recibido, la terapia que haya recibido ese niño o esa niña, la educación que haya recibido de parte de la familia, también diferencia el diagnóstico, y también la escolaridad que ese niño haya recibido. Por eso es tan difícil clasificar un trastorno específico del lenguaje y sobre todo diagnosticarlo. Y por ende la confusión que se da con el TEA, o sea, con el trastorno del espectro del autismo, o con el trastorno del desarrollo infantil, del desarrollo cognitivo, perdón. Por eso la necesidad de hacer un trabajo en equipo para la evaluación y el futuro diagnóstico de ese niño y del programa terapéutico que se vaya a aplicar. Bien. Quienes me acompañaron en nuestra charla anterior, pues que tuve la oportunidad de abundar sobre aspectos conocidos y novedosos respecto a la condición, bueno, del trastorno del espectro del autismo, pues bueno, recordarán un poquito la descripción que compone y realmente en dónde están las alteraciones. Si vieron bien a lo que mi mamá hacía alusión respecto a lo que define el trastorno específico del lenguaje, en el caso de los TEA, pues vamos a ver involucrado también el aspecto de la comunicación, y en eso la comunicación oral, pero nos vamos a ir dando cuenta, mientras entremos en materia de lo que tiene que ver con las diferencias, de que se suman aspectos que no vamos a encontrar cuando estamos hablando únicamente de un trastorno del lenguaje. Y pues sin abundar mucho en todo lo que tiene que ver la nueva definición y lo que hizo la última versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es por lo cual se rige el diagnóstico de esta condición, pues solo resaltar que aparte de las dificultades en el dominio sociocomunicativo, que ahí es donde se incluye los aspectos sociales y todo lo que abarca la comunicación, verbal y no verbal, en esta condición se agrega un patrón ya reconocido y es el que más, digamos, renombre tiene cuando hablamos de autismo, que es ese patrón de comportamiento repetitivo, estereotipado, restringido, y que pues como se manifiesta en el niño o en la niña, pues nos va a marcar diferentes tipos de niveles de apoyo necesarios, que como hablaba también en la charla anterior, es a lo que hacíamos referencia, que ya actualmente dejamos de poner esa etiqueta tan marcada cuando hablábamos sobre si era un autismo leve, un autismo moderado, un autismo severo, que actualmente nos enfocamos más en los niveles de apoyo o en el nivel de funcionamiento, para resaltar que eso, o sea, cuando hacemos el diagnóstico nos estamos refiriendo al momento en el que se está valorando el comportamiento y la manifestación de los síntomas, que por eso esto va a variar con la intervención. Y por eso tenemos niños que cuando hicimos la evaluación se encontraban en un nivel de apoyo pues de nivel 3, o sea, que requerían mucho apoyo, y que con el proceso de intervención pues entonces podemos, o es lo que esperamos, disminuir esos niveles de apoyo y entonces estar en un nivel leve, como anteriormente lo conocíamos. Pero queríamos resaltar entre las dos definiciones
cómo encontramos el componente de la comunicación y del lenguaje en ambas, pero podemos ver la diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con la parte conductual y social, específicamente en los trastornos del espectro del autismo. Bueno, como pueden ver en la siguiente diapositiva, vamos a comenzar a desarrollar los aspectos concretos que tienen el trastorno específico del lenguaje. Un niño va a llegar a la consulta con la gran preocupación de la familia porque no habla o porque habla poquito o porque habla mal. El lenguaje escaso, por ejemplo, las dificultades para formar la estructura comunicativa, la dificultad inclusive para pronunciar, van a dar una alerta a esta familia que inclusive en la mayoría de los casos no observa las otras conductas presentes. El enfoque es pura y exclusivamente el lenguaje. El niño que viene con un trastorno específico del lenguaje, que todavía no sabemos que lo es, a las personas que trabajamos terapia del lenguaje nos confunde en un primer momento, porque a pesar de que vamos a observar después importantes diferencias, aparece un aislamiento en el niño, o sea, una conducta retraída y no comunicativa, pero es porque no puede expresarse. Pero si observamos bien, de repente el niño puede tener otras formas de comunicación que no necesariamente es verbal. No hay una causa específica que le dé origen al trastorno específico del lenguaje, aunque debemos hacer el diagnóstico diferencial, o sea, descartar que no tenga una pérdida auditiva, que no haya sido un niño carente de estimulación familiar, por eso hablábamos al principio de la observación de la guía familiar en cuanto a la parte educativa, que no tenga un trastorno neurológico, que haya sido un niño con una exposición muy alta a los equipos electrónicos, sobre todo en el primer año de vida, en el primer y segundo año de vida. Entonces, sí tenemos que concluir que el nexo de unión entre el trastorno específico del lenguaje y el trastorno del espectro autista es el lenguaje y la comunicación. Pero después vamos a ver las grandes diferencias. También haciendo el mismo hincapié en cuanto a lo que son las alteraciones cualitativas, o sea, cuáles son esas manifestaciones o principales áreas, principales alteraciones que el profesional encargado de hacer la evaluación para este diagnóstico debe de indagar, se debe de enfocar. Pues en el caso de los trastornos del espectro del autismo, vuelvo a resaltar que aunque vemos como una de esas alteraciones es el funcionamiento del lenguaje y la comunicación, que sería lo que comparte con el trastorno específico del lenguaje, tiene también que verse alterado para como discrepancia diagnóstica, pues lo que tiene que ver el desarrollo social y el juego, que bien hablábamos en nuestra charla anterior, la importancia de observar el tipo de juego del niño o de la niña como componente diagnóstico, y luego ese aspecto del comportamiento que tiene que ver con sus intereses, que van más enfocados a intereses estereotipados, repetitivos y restringidos. Eso específicamente en la observación directa que tenemos que hacer cuando estamos principalmente haciendo diagnóstico diferencial y me encuentro frente a un niño o frente a una niña que está manifestando conductas o que está manifestando un retraso en el desarrollo del lenguaje, que suele ser la principal razón
por la cual los niños llegan a una consulta con un profesional que trabaje la parte del desarrollo o del neurodesarrollo, la neuropsicología y demás, porque es la manifestación, el síntoma que más preocupa a mamá y a papá o a la familia. La limitación que puede llegar a tener ese niño para comunicar. Y como bien decía mi mamá, pues otras conductas, otras manifestaciones del trastorno pasan desapercibidos. Incluso a veces se llegan a asociar a la edad del niño, quizá a un antecedente familiar, a decir que el papá era así o que mamá era así, o que tenemos un tío que era muy retraído cuando niño, o que tenía ese estilo de juego. Entonces, el componente del lenguaje, pues creo que es la puerta que da la oportunidad de realmente realizar la evaluación, tanto para un profesional del área de la fonoaudiología o de la logopedia, como para un profesional específicamente de la conducta. Entonces, ¿qué es lo que confunde? Bueno, ya pueden ustedes mismos tener la respuesta a esa pregunta, luego de ver detenidamente pues un poco lo que es la descripción de ambos trastornos. Pero específicamente a lo que nos lleva a esta confusión en casos en donde realmente no están tan marcados las sintomatologías de la condición de autismo, pues es esa presencia que ambos trastornos manifiestan, que tiene que ver con las dificultades para relacionarse con el entorno a través del lenguaje. Puede ser por razones que se encuentre alterado, que este lenguaje sea escaso o que realmente tenga una ausencia total. Entonces, eso es lo que en ambos casos va a aparecer. También, como bien pueden ver en la descripción en la respuesta a la pregunta, pues pueden aparecer problemas en la comprensión de lo que las otras personas dicen, porque sí tenemos niños y niñas con la condición de autismo que no tienen ausencia total de su lenguaje o tienen un lenguaje bastante rico. Y entonces esto lleva a una manifestación conductual que tiende a ser el aislamiento o tiende a ser el evitar o evadir situaciones de interacción social por la dificultad que le genera el poderse comunicar de manera oral. Entonces, eso hace que haya un retraimiento con el medio social, que en el caso del trastorno específico del lenguaje, llega a haber en la mayoría de los casos una conciencia de evitar esa interacción social, que en los casos de autismo, en la mayoría de las circunstancias no la hay. O sea, no es algo que tú dices, lo está haciendo conscientemente para no interactuar con el mundo que les rodea. No, esa no es la particularidad en cuanto a los TEA. Pero en el caso de un trastorno específico del lenguaje, pues ese aislamiento pudiera ser consciente, el niño o la niña, por su dificultad para comunicarse de manera oral. Claro. Muy bien, vamos a entrar entonces en las diferencias entre una condición y la otra. Yo sí quería agregar a lo que manifestaba Claudia. El niño con trastorno específico del lenguaje quiere comunicarse, quiere hablar, pero no puede. Muchas veces también su atención está un poco dispersa, por eso no responde adecuadamente a la voz humana cuando lo llaman, y sí de repente a sonidos del ambiente, como lo hace también el niño con TEA, y por eso en algunos casos, sobre todo cuando no se tiene mucha experiencia en la presencia de ambas condiciones durante los procesos terapéuticos de esos niños, el profesional tiende más a inclinarse hacia un TEA porque conoce más sobre el TEA que sobre el trastorno específico del lenguaje. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, las diferencias son bien marcadas.
yo quiero resaltar mi área, perdón, mi área, que es la que domino, por supuesto, y es esa intención comunicativa que el niño me presenta cuando llega a la consulta. Es lo primero que observo. Empezar a utilizar el juego con él, la presencia de estímulos lúdicos que me permiten a mí observar hasta dónde ese niño juega solo o quiere jugar conmigo, me muestra el material. Cosa que no lo hacen los niños con TEA. Puede no tener lenguaje, pero va a intentar comunicarse de alguna forma. Uno de las vías de comunicación más directa que tiene el ser humano es la mirada. Y ese es el punto clave. El niño con TEA no nos mira o nos mira muy poquito, y sin embargo el niño con TEL nos mira, y cada vez que quiere mostrarnos algo o utiliza un material, tiende a mirarnos sin que nosotros le estemos buscando la mirada. Puede tener un lenguaje pobre, no poder hablar fluidamente, cosa que sí lo puede hacer, por ejemplo, un niño con TEA. Pero ¿qué pasa? La intención comunicativa del niño con TEA no está. Va a hablar tal vez el discurso de un muñequito que le gusta ver en la televisión, o un repertorio en base a un estímulo que le llegó que no tiene nada que ver con lo que el terapeuta le está presentando para comunicarse. Sí tenemos alteración en el habla, o sea, trastornos de los sonidos del habla, que antes se conocían con el nombre de dislalia, ¿verdad? El término actual es trastornos de los sonidos del habla, y que también eso nos da otra información adicional a lo que estamos buscando. Bien. Adicional a eso es hacer énfasis, pues, algo que diferencia en la parte de la comunicación en el autismo, o sea, en los trastornos del espectro del autismo, pues, es que en la mayoría de los casos el uso social de ese lenguaje se va a ver afectado. En un trastorno específico, bien mencionaba Liliana, que puede haber modificaciones de muchísimos aspectos. En el autismo yo les mencionaba que podemos tener niños o niñas con un vocabulario muy rico, o sea, su lenguaje expresivo que no se ve afectado, más la intención comunicativa o digamos, ese uso social para realmente tener una interacción y sobre todo espontánea, entonces sí la vamos a ver afectada para poder, vamos a decir, concluir que estamos frente a este diagnóstico o que las posibilidades son muy altas de que realmente estemos hablando de autismo y no de algo específico de la comunicación o del lenguaje. Bueno, seguimos con las diferencias. En todos los aspectos del lenguaje va a haber un compromiso. Sí hay algo que nos lo diferencia muy bien del TEA, que es la parte de la prosodia, o sea, esa voz tipo robotizada que puede tener un niño con TEA, no la tiene el niño con trastorno específico del lenguaje. Aunque esté alterada la fonología, o sea, la pronunciación, la morfosintaxis, la semántica, el uso que haga del lenguaje, esa característica no está, es otro de los indicadores. Y también hay otro punto que nos llama mucho la atención, es que no hay ecolalia. Y si la ecolalia aparece en una edad temprana, es como un reforzador para la evolución del desarrollo de su lenguaje. La comprensión puede verse afectada, pero el mínimo de comprensión que puede tener un niño con TEL
o sea, con trastorno específico del lenguaje, nos va a dar una respuesta comunicativa. Así no pueda seguir comandos directos, si él logra captar en el discurso nuestro, en nuestro mensaje, algo que él entiende, va a hacer que quiera comunicarse, ya sea con una palabrita, con un gesto, hasta con una expresión facial. Y a ver si hay algo más que pueda yo aclarar en este punto. Bueno, que la observación del especialista es lo que llamamos la evaluación clínica. La observación de lo que se está desarrollando durante la evaluación es el fuerte más grande para poder hacer un diagnóstico, aunque luego se complemente con las pruebas específicas. Sí, quería resaltar la aparición de las ecolalias, ya sea inmediata o diferida, que es algo muy característico. No es una manifestación, vamos a decir, no es que todos los niños con TEA van a presentar ecolalia, pero cuando este está presente es muy característica de la condición. Y aparte de la ecolalia, la verborrea, o sea, el tener un amplio vocabulario, pero utilizarlos, o sea, no poder expresar una idea o a lo mejor no tener un sentido de comunicación oral con toda esa información, con todo ese contenido de palabras que ha aprendido o que, ¿verdad?, que incluye en su vocabulario. Y ahí es donde está la alteración para poder comunicar, ya sea un estado emocional, una necesidad, una negación, hacer una petición. O sea, puede haber cuando realmente tenemos lenguaje en los TEA, entonces ahí vemos donde nos comienzan a aparecer las dificultades en esta comunicación. También es el tema de los neologismos. O sea, también aquí tenemos algo muy característico de la condición, que es ese invento de palabras únicas que muchas veces tienen que ver con sus intereses particulares, que no nos olvidemos que parte del patrón está referido en lo que son los intereses o las fijaciones o las compulsiones. Y luego la parte de la comprensión que anteriormente la mencionábamos, que pues ya en su mayor o menor medida la vamos a ver afectada. Sobre todo esa comprensión del lenguaje, ¿verdad?, de la comunicación oral, para dar una respuesta oral, o sea, mediante la misma vía. Y bueno, no, o sea, sin dejar de realmente mencionar la gran alteración con respecto a la comprensión y el uso de la comunicación no verbal. Bien mencionaba Liliana el uso de los gestos, cuando el niño con un trastorno específico del lenguaje no puede comunicarse de manera oral. En el caso de los TEA, entonces todo este repertorio que lo ayudaría a comunicar mejor sus intereses y sus necesidades mediante lo que es la comunicación no verbal, las expresiones faciales, el uso de gestos, el uso de la mirada, entonces se ve totalmente alterado en el autismo, que es una diferencia. Otra más. Bueno, el niño con trastorno específico del lenguaje nos da una mejor atención conjunta al proceso que estamos llevando con él. Tienen mayor, bueno, la riqueza comunicativa, ¿verdad?, aunque no hable. Y también sí quería resaltar algo, que cuando tenemos un niño de mayor edad que ha adquirido lenguaje y llega por primera vez, muchas veces 5 o 6 años, en búsqueda de una evaluación del lenguaje, una de las grandes diferencias es que si el niño tiene TEA, de repente es lo que nosotros llamamos que no tiene filtro, que nos puede dar una respuesta o hacer un comentario
totalmente fuera de lugar, cosa que no lo va a hacer el niño con trastorno específico del lenguaje. Y bueno, sí, el punto importante de la compensación de la ausencia o la limitación lingüística con otras modalidades no verbales, que es, como les comentaba al principio, lo gestual, la mirada, hablan hasta con todo el cuerpo. Sí, eso de esta diapositiva y de la información que tenemos aquí, yo quería resaltar porque sí es una alteración cualitativa que es importante para el diagnóstico, que es la respuesta a esa atención conjunta que inicialmente se mencionaba. En el caso de los TEA, pues es muy particular ver la alteración a esta respuesta, y quienes quizá no estén muy familiarizados con lo que es la atención conjunta, pues ¿por qué vemos esta alteración? Porque ese es un mecanismo de comunicación donde se incluye principalmente la mirada, el uso del contacto visual y la interacción entre 3 puntos. Es decir, ¿cómo explico la atención conjunta? Pues cuando yo le quiero comunicar a una persona que mire hacia donde está algo o hay un punto en el que puede haber un objeto o una persona de mi interés. Entonces, el niño pudiera hacer un contacto visual, por ejemplo, con mamá, para que mamá mire hacia la mesa, porque ahí está su vaso de jugo, o está su biberón de leche, o está el juguete que quiere, ¿verdad? Para poner algunos ejemplos. Entonces, esa es una comunicación en triángulo, o sea, en 3 puntos que se tiene que dar, y se da de manera espontánea, o sea, se da de manera natural. Nadie se detiene a decir, ahora voy a mirar aquí, mirar allá para que la otra persona sepa. No, eso de manera natural es un mecanismo de comunicación que implica una atención compartida. Es decir, yo voy a incluir a otra persona para que, ya sea mediante un gesto que pudiera incluir el señalar, que es el principal, ¿verdad? Sobre todo si el objeto está a distancia o está alrededor de muchas otras cosas que pudieran confundir, pero si está muy claro, solamente con mirar a la persona, hacer un cambio de mirada o de posición de la cabeza y volver a mirar a la persona para ver si esa persona cambió su mirada hacia donde yo necesito, es lo que nosotros también valoramos y observamos cuando estamos descartando o cuando estamos detrás de un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, que entonces en el trastorno específico del lenguaje esa respuesta está adecuada, o sea, no la vemos alterada. En el autismo, sí. Quiero agregar algo, Claudia. Esa atención conjunta tiene mucho que ver también, en el caso de los niños con trastorno específico del lenguaje, de la modalidad educativa. Porque niños, por ejemplo, que son muy limitados en cuanto a el uso de las cosas, o sea, el pedir permiso, eso no se toca, ¿verdad? O sea, la parte de crianza que da la familia. Cuando lo tenemos frente a la mesa con el material de evaluación o con los juguetes, esa atención conjunta aparece de una vez. ¿Por qué? Porque el niño, antes de ponerle la mano al material, automáticamente va a pedir permiso con la mirada a la mamá y a la terapeuta. O sea, va a ser el triángulo de manera natural, totalmente natural, y más marcado está educativamente, más rápido lo va a hacer. Siempre y cuando, claro, la atención del niño, la atención en general, no esté muy dispersa, porque sí puede aparecer una atención dispersa. Y pues aquí yo quiero hacer hincapié en, vieron que únicamente estuvimos hablando de diferencias en la parte de la comunicación, pues específicamente porque el trastorno específico del lenguaje, pues en conjunto con el TEA, nada más compartimos, bien mencionábamos anteriormente, la alteración en o sea, la dificultad para comunicarse de manera oral principalmente. Pero hago la salvedad de estas diferencias en las habilidades sociales porque el dominio principal como criterio diagnóstico del trastorno del espectro del autismo, pues es el dominio sociocomunicativo, y ahí se incluye todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales. Entonces aquí se ve
una diferencia marcada en que en el trastorno del espectro del autismo sí vamos a encontrar alteraciones visibles, llamativas y de relevancia en lo que tiene que ver las habilidades sociales, en mayor o menor medida. O sea, no todos los niños van a presentar van a presentar los síntomas de igual forma. Vamos a encontrarnos con niños o niñas que realmente sus habilidades sociales no están tan afectadas, pero en algún contexto va a haber una manifestación de la alteración si estamos hablando de esta condición. Entonces, hay falta de empatía y reconocimiento emocional en el trastorno del espectro del autismo. Eso es algo muy característico, muy marcado. Pues mencionábamos anteriormente el uso y la incorporación del contacto visual para comunicar. Entonces, al tener poco interés de interacción, no se usa este medio de conexión con el otro, de interacción espontánea con el otro. El aspecto del juego que también les mencionaba, vamos a decir, más que el rechazo, es la poca iniciativa para el juego compartido o para demostrar ese disfrute compartido. Y luego ya están los aspectos que tienen que ver específicamente con el juego inusual, el uso inusual de los materiales, la ausencia de juego simbólico, la ausencia de juego que marque, vamos a decir, relaciones sociales o interacciones entre personas que se puedan manifestar, por ejemplo, con muñecos. La resistencia a los cambios de rutina, a los cambios de ambiente, a aspectos tan, digamos, del día a día, que pueden ser integrados por niños que no presentan la condición. En el caso de autismo, es una alteración que pues, puede llevar a crisis, a situaciones donde hay que hacer una intervención para poder aceptar ese cambio. Las obsesiones o las compulsiones, las rutinas, ¿verdad? El juego repetitivo o el comportamiento repetitivo, el tener que realizar acciones para poder entonces luego seguir con otro aspecto del día a día, otro aspecto de la rutina. Y luego también la dificultad que pudiera manifestarse ante una situación nueva, una situación social nueva, un espacio diferente, un ambiente donde no haya previamente medido la cantidad de estímulos que se le presentan o la cantidad de episodios sorpresivos que pudieran aparecer. En el caso de los trastornos el trastorno específico del lenguaje, pues entonces sería lo contrario. Bien mencionaba Liliana que sí está la presencia del contacto visual para comunicar. No vemos resistencia marcada ante los cambios o ante los espacios nuevos, las situaciones novedosas. Vemos un juego funcional, vemos manifestación de juego simbólico. Claro, todo este aspecto, cuando previamente indagamos si el niño tuvo acceso o tuvo oportunidad de, ¿verdad?, tener un modelo para aprender y copiar este tipo de actividad y desarrollar esta habilidad. No suelen, o sea, no presentan este tipo de rituales o conductas obsesivas o rutinas reiterativas que sí van a ser, en mayor o menor medida, van a estar presentes en los trastornos del espectro del autismo. Solo un aporte. Cuando son muy pequeños, cuando llegan antes de los 2 años o a los 2 años, hacer estas diferencias es más difícil, mucho más difícil. A medida que el niño evoluciona en su desarrollo o ha recibido educación o terapia, las diferencias sí se marcan. A ver, ¿me escuchan? ¿Nos escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ok.
No sé, esto tomó de vida propia porque yo no le di a nada. Bueno, vamos a continuar. Entonces, sí, ahí está. Brevemente, eso es para o sea, quiero resaltar dentro de lo que es el trastorno del espectro del autismo, cómo se manifiestan estas dificultades de la comunicación verbal y no verbal. Ya anteriormente las hemos mencionado, o sea que simplemente si creo que alguna no la mencionamos anteriormente, pues no, creo que la necesidad de dirigir vocalizaciones socialmente, o sea que realmente sean dirigidas, podemos tener niños con autismo que tengan lenguaje, que tengan vocabulario, pero ese uso social para comunicar o para interactuar con otros, y repiten palabras o vocalizan palabras o incluso frases, pero no están dirigidas a otra persona, a una tercera persona, no es simplemente el hacer la vocalización, no con una intención social de darle un mensaje a otra persona. No, ya después todo lo que pueden ver aquí lo hemos mencionado anteriormente, sobre todo era para resaltar las características en cuanto a esas dificultades de la comunicación que sí pues se presentan en el autismo. Bueno, con respecto a la evaluación, como ustedes pueden ver, hay puntos importantes. Siempre lo digo, la observación clínica y un buen cuestionario a la familia, donde nos dé información de todo lo que ese niño ha recibido y recibe. Y luego hay pruebas específicas, como el registro fonológico, para determinar los trastornos de los sonidos del habla. Hay 2 escalas que se usan muchísimo, que es el CEL4 y Preschool, que tienen que ver con las diferencias de edades, y el test de Illinois, que es de las habilidades psicolingüísticas, que tiene una riqueza muy grande porque evalúa los procesos psicolingüísticos y nos puede dar las ventajas y las desventajas de esos aspectos. A mí, en lo personal, si el niño es muy pequeño, prefiero que se haga la confirmación o descartar el trastorno del espectro, sobre todo porque hay que hacer una buena evaluación de desarrollo y también para poder evaluar bien un trastorno específico del lenguaje, tenemos que tener una evaluación cognitiva. Entonces, si llegan a mí muy pequeños y la familia está totalmente enfocada en lo que es el lenguaje, yo oriento hacia una evaluación de desarrollo que permita que la psicóloga certificada en ADOS pueda no solo hacer una escala de desarrollo, hacer las conductas adaptativas y también descartar o confirmar el autismo. Cuando son un poco más grandes y ya han recibido terapia y tienen el diagnóstico de autismo y la familia tiene una duda o la misma terapeuta conductual tiene sus dudas, entonces ahí sí ya hacemos una evaluación específica del lenguaje para poder observar las habilidades, las que están comprometidas, y poder trazar un programa de trabajo que nos permita elevar el desarrollo del lenguaje de ese niño y corregir todas las fallas que tengan los diferentes aspectos. En el caso de la evaluación de los trastornos del espectro del autismo, pues como bien mencionaba mi madre, la necesidad de hacer este descarte ante la duda de un trastorno específico del lenguaje es muy valioso para el profesional, ¿verdad?, de la fonoaudiología o de la logopedia, porque al tener la información, la observación directa del comportamiento, el curso del desarrollo validado y valorado, perdón, y bueno, ya otros aspectos de las habilidades, como bien mencionaba, habilidades adaptativas, conducta, habilidades cognitivas en los casos en los que ya es propio hacer la evaluación, pues entonces al poder descartar que tenemos un trastorno del espectro del autismo, ya nos enfocamos más en que sigue siendo la dificultad del lenguaje, entonces podríamos estar más cerca de que esa sea
ese es el diagnóstico y que sea específicamente del lenguaje. En el caso de esta evaluación, pues yo siempre resalto que es una evaluación que debe de ser compleja, no debe de ser tomada a la ligera. Debemos de un equipo evaluar, indagar, cuestionar, observar y pues llegar a un mutuo acuerdo y todo el mundo bajo su ojo clínico pues y desde su, ¿verdad? Desde su profesión dar su versión de la impresión diagnóstica. Por eso resalto que debe ser clínica y multidisciplinaria en donde por lo menos participantes principales pudieran ser estos que se mencionan ahí. No podemos dejar de lado la valoración del pediatra o de la pediatra, el trabajo que tiene que hacer un profesional de la conducta, ya sea psicólogo o neuropsicólogo, el neurólogo, principalmente si es del área infantil, un neurólogo pediatra, al igual un psiquiatra infantil que también nos va a ayudar mucho para lo que tiene que ver el diagnóstico diferencial y sus comorbilidades. Y en el caso de la participación o la evaluación por parte de un fonoaudiólogo o logopeda y también la valoración enriquecedora que tiene un terapeuta ocupacional y un terapeuta de la conducta. Entonces, todo este equipo debería, ¿verdad? Ya esto sería un diagnóstico bien rico si pudiéramos tener la valoración de un equipo tan completo como este. En el caso de la evaluación per se, o sea, del papel del psicólogo, pues entonces sí, hay pruebas que están destinadas específicamente para validar estos diagnósticos y para ayudarnos a nosotros a tener un perfil y pues tomando en cuenta unos rangos en los que estas pruebas nos pueden hablar de cuándo sí estamos frente a sintomatología de un trastorno del espectro del autismo. Estas pruebas son, les voy a dar los nombres en español, están ambos, pero la escala de observación para el diagnóstico del autismo, que es la famosa A2 porque es la segunda edición, la escala de valoración del autismo, que esta ya es se toma en cuenta para niños a partir de los 6 años, y pues es un cuestionario, es una entrevista que se hace al adulto, a la madre, al padre, al cuidador principal. En el caso del A2 es una observación directa del niño en ejecución de actividades para principalmente observar la manifestación de la sintomatología. Y luego sí existe una entrevista específica, que ya es una entrevista bien extensa, que se hace con mamá, papá, el cuidador principal, que es la entrevista para el diagnóstico del autismo. Tanto el ADR como el A2 necesitan de ese profesional una formación específica, una certificación para poder aplicar y pues corregir y trabajar con la administración de estos instrumentos. Eso dándole la salvedad a lo que es la complejidad, lo que debe de ser la complejidad del diagnóstico y con la importancia con la cual se debe de tomar el diagnóstico de autismo para una familia. Ya para concluir, pues, ¿en qué también coinciden estos trastornos? En que, bueno, hasta la fecha se desconocen con certeza las causas que provoca un trastorno del espectro del autismo, que específicamente durante la gestación, durante el nacimiento, durante el desarrollo, puede provocar un trastorno del espectro, un trastorno específico del lenguaje, pero sí, día a día, lo que tiene que ver la implicación genética, pues está ganando mucho terreno en las investigaciones, en las teorías. Entonces, en eso también es un aspecto en el que, ¿verdad?, coinciden ambas condiciones. Con respecto al plan terapéutico, va a depender de las necesidades que tenga ese niño o esa niña y también del diagnóstico. Por supuesto que los niños con trastorno del espectro del autismo van a necesitar terapia del lenguaje y del habla, y también los niños con trastorno específico del lenguaje van a necesitar apoyo psicoeducativo, muchas veces conductual,
psicomotor. Bueno, compartir los procesos terapéuticos va a mejorar siempre y va a dar resultados positivos cuando se hace de manera correcta y sabiendo lo que se está haciendo. Muchas veces cuando llega un niño pequeño a terapia del lenguaje, si su atención o su conducta no están, vamos a decir, centradas, iniciar la terapia del lenguaje, aunque hay profesionales que dicen que hay que iniciarla desde el primer momento, no da resultado, porque para la adquisición del lenguaje se necesita atención y repetición. Y si el niño con TEA no lo logra, iniciar una terapia del lenguaje es verdaderamente una pérdida de tiempo. Cuando se trabajan esos dos aspectos, así se necesiten 2 o 3 meses, no se pierde el tiempo, se gana, porque cuando entra la terapeuta del lenguaje, entra directamente a favorecerlo. Y qué pena que termino. Bueno, solo nos queda decirles muchísimas gracias por toda esta atención durante estos 46 minutos, que los tengo aquí, lo estoy viendo. Pudimos manejarlo muy bien dentro del tiempo porque realmente es mucha la información y sé que mucho el conocimiento y las ganas de compartirlo, principalmente por la experiencia que tengo yo, porque mi mamá casi no tiene experiencia. Mentira, Gigi. Pero nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, pues nutriéndose de todas estas informaciones que realmente esperamos que hayan sido valiosas. No sé si aquí nos acompañan madres, padres, profesionales, estudiantes, cualquier público en general, personas que estén interesadas, pues, o que nunca habían escuchado sobre el TEL, y que a partir de hoy ya pues adquieren ese nuevo conocimiento y saben de qué estamos hablando o de qué se les habla cuando algún profesional les menciona un trastorno específico del lenguaje o les menciona un trastorno del espectro del autismo. Así que de parte de nosotras, muchas gracias. Muchísimas gracias. Dejamos ahora las puertas abiertas para las preguntas que podamos tener, que esperamos que sean muchas. Me dejar de compartir. Muy bien. Bueno, tú lo dijiste, Claudia, tanta información, ustedes lograron condensarla de una manera magistral como los comentarios que estamos recibiendo a través del chat. Nuestros participantes están muy contentos. Tú dijiste algo con lo que me sentí súper identificada. Cuando ustedes hicieron la propuesta de esta videoconferencia, pusieron, tú me enviaste el título TEA y TEL, y yo, ¿qué será TEL? No había escuchado, sí había escuchado el término completo, o sea, trastorno específico del lenguaje, pero así, manejado con las siglas o tan a fondo, no lo conocía. Y de verdad, qué bueno que pude, si es para ustedes, a veces, como conversábamos en una ocasión, difícil diferenciar uno del otro, se necesita un buen ojo clínico y suma o vasta experiencia, por así decirlo mejor. Imagínense los que estamos detrás de bastidores, que apenas conocemos pinceladas. Así que en nombre de todos los que estamos aquí, presenciando esta charla, gracias por esta información tan buena así y tan específica. Y es un trabajo muy bueno y muy loable el que realizan ustedes, cada uno en su área, porque lo sabemos, trabajar con niños con condiciones no es fácil, y ustedes lograr el diagnóstico a través del trabajo de ustedes y la propuesta de un plan terapéutico puntual y específico para cada situación, merece un aplauso, de verdad que sí. Vamos a ver, la gente no está por preguntar, solo está por darnos buenos comentarios. Yo voy a ser portavoz de ellos
Y les cuento, dice, muchísimas gracias por tan valiosa información, maravillosa ponencia, excelente, muy buena charla, ambas grandes profesionales. Bueno, no me equivoqué, yo sabía. Desde el principio, como las presenté, nos dice Yulisa Rosario, felicitar a estas dos maravillosas profesionales, siempre brindando sus conocimientos para fortalecer a las familias. Excelente. Un abrazo, Yulisa de la mía. Gracias por estar acompañando, Yulisa. Paco Familia tiene una pregunta y está levantando la mano. Si puede escribirla a través del chat, sería fenomenal para nosotros, porque así yo puedo compartirla con las charlistas, con nuestras ponentes. Bueno, mientras Paco puede Quiero decir algo. Ah, claro, digamos. Yo soy su mamá. Claro. Yo soy su mamá. Me encanta la química que hay entre ustedes y se notó a través del desarrollo de la charla. Una aprende de la otra. Yo sé que, Claudia, tú aprendes más de tu mamá porque tiene más experiencia a través de los años, pero igual tu mamá aprende muchísimo con ustedes. Comparten informaciones y eso es muy enriquecedor. El comentario que decía Yulisa es algo muy cierto. Todo lo que nosotros estamos tratando de lograr a través de estas conferencias es que toda nuestra red de apoyo, que todas nuestras comunidades que tienen pues propósitos afines al CAI puedan pues enriquecerse. Es nuestro propósito misional de dar continuidad a la formación, no solo de nuestros colaboradores, sino de todos los que se suman en cada una de nuestras videoconferencias. Así que muchísimas gracias otra vez. A ver, nos dice Paco, sí no es una pregunta, es un referente a la intervención con adolescentes y adultos con la TEA. Ok, ¿qué será entonces? No sé si él quería hacer referencia específica a algo o si, la intervención con adolescentes y adultos, la intervención en la condición se mantiene a lo largo de, ¿verdad?, todas las etapas evolutivas del ser humano. Dependiendo de esa etapa, la manifestación del síntoma o quizá la alteración principalmente en lo que tiene que ver con la interacción social y la comunicación, se va a ver pues afectada en grandes medidas. Yo siempre digo que de pequeños, o sea, en la infancia, esto es un aspecto que el niño o la niña no lo sufre tanto como lo pudiera llegar a sufrir directamente un adolescente o un adulto, que sí tiene ya que hacerlo de manera más espontánea, que no tiene un adulto al lado que pues le puede, digamos, ayudar a comunicarse o le puede entender la manera en la que se está comunicando. Además de que mientras vamos creciendo nos vamos haciendo entes cada vez más independientes y va a depender de nosotros la interacción social, la interacción con el entorno que nos rodea. Entonces, esa intervención quizá el inconveniente en el que siempre nos enfrentamos cuando hablamos sobre autismo, sobre la evaluación, sobre la parte terapéutica, es que nos solemos quedar mucho en lo que es los niños. Y hablamos de los niños y la etapa de la infancia, pero entonces ese niño con TEA va a crecer, esa niña con TEA va a crecer, y ese TEA va a ser el TEA en la adolescencia, y ese TEA va a ser el TEA en la adultez. Entonces, muchas veces los espacios que brindan esta intervención necesaria, pues toman en cuenta principalmente lo que es la atención oportuna, que es la que nosotros, ¿verdad?, la que se piensa en los primeros años de vida, la que diríamos nos va a favorecer el pronóstico a futuro, que realmente es lo que nosotros, vamos a decir, promovemos. Que se haga el diagnóstico a tiempo para que se pueda trabajar a tiempo, pero no es que el adolescente y el adulto no van a necesitar la intervención, ya sí en el contexto específico en el que la condición se está manifestando. Y como les digo, puede ser incluso mucho más frustrante los síntomas en etapas como la adolescencia y la adultez que en la misma niñez. Incluso en la niñez
la manifestación de los síntomas suele ser más frustrante para el adulto que le acompaña. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, mamá, papá tienen que interactuar con entornos sociales en donde si el niño o la niña tiene dificultades conductuales muy marcadas, entonces quien carga con la frustración del momento o de la dificultad de la interacción o de no poder compartir un momento en familia, en un espacio social, es más el adulto que el niño. Si lo llevamos a un adolescente o un adulto con TEA, entonces ya esa frustración es propia. O sea, la vivencia es más directa de la persona en estas etapas. No sé si Paco tenía algo más específico con respecto a la intervención con adolescentes y adultos, pero ese es mi comentario al respecto. Muy bien. Claudia, tenemos dos preguntas más. Nos dice Janine, Giselle Santos, Janine, si hablamos del trastorno del espectro, trastorno específico del lenguaje, ¿es un trastorno que se supera o es un trastorno que siempre permanece en la persona? Bueno, también va a depender de la intervención, del tiempo de iniciación y de la intervención. Y pueden quedar rezagos donde ya sea la escritura o la expresión en general, o sea, la fluidez del lenguaje puede ser pobre, la comprensión, el procesamiento, por ejemplo, pero sí va a evolucionar en el desarrollo de su lenguaje y también va a ser más notorio de acuerdo a la comunidad social a la que pertenezca. Porque si de repente la desventaja social comunicativa es importante, no se va a notar tanto. Si las competencias lingüísticas del entorno son altas, entonces ahí sí se puede llegar a notar que hay un rezago de un trastorno específico del lenguaje. Ok, perfecto. Nos pregunta Somerly Soriano. ¿El TEA se presenta al principio del desarrollo del niño o puede presentarse en la adolescencia? Bien, excelente pregunta, Somerly. Destacar principalmente que es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, viene desde el nacimiento con la persona. Ahora, el diagnóstico, muy bien, lo pudieran obviar, haberlo hecho en la infancia y entonces se hace en la adolescencia, pero es por un tema de que no se atendió a tiempo las manifestaciones conductuales o no se acudió a tiempo a un profesional para hacer la evaluación. Cada vez más temprano estamos haciendo detección de síntomas de la condición. Estoy hablando desde que a partir de los 18 meses podemos comenzar a ya detectar el nivel de preocupación que pudiera haber o el nivel de sintomatología manifiesta, aunque no hablemos de un diagnóstico definitivo, porque no nos olvidemos que tanto en el trastorno específico del lenguaje como en los TEA, el ambiente, la exposición, el acceso que haya tenido ese niño a la estimulación, a la interacción con otros niños, al aprendizaje, al moldeamiento, puede cambiarnos muchísimo la conducta. Entonces, a veces tenemos niños que llegan a consulta muy primitivos, con una desventaja social, con una desventaja de comunicación muy marcada, pero cuando hacemos el levantamiento con los familiares, pues bueno, es un niño que siempre se ha mantenido en casa, con adultos, no tiene personas que lo estimulen, no se juega con ese niño, casi no le hablan, entonces no ha tenido acceso a la estimulación. Y desde que le aconsejamos o se les recomienda que pueda entrar en un espacio de estimulación, en una guardería, en un preescolar, a la semana se comienzan a ver cambios. Si realmente no estamos hablando de la condición, porque verdad, si efectivamente hacemos la evaluación y las manifestaciones son propias porque pertenecen al trastorno, pues entonces no vamos a ver esos cambios. Pero desde que se cambia el ambiente, hay niños que dan una transformación del cielo a la tierra. Entonces, que se presente en la adolescencia no quiere decir que estuvo oculta durante todas esas etapas primarias la condición.
sino que por diferentes factores que pudieran ser no contar con profesionales para hacer el diagnóstico, exacto, contar con la negación por parte de la familia ante un diagnóstico específico, que eso es algo que puede retrasar esa evaluación, que realmente uno de los dos tenga la preocupación, hablando principalmente de los progenitores, y el otro convenza a ese que tiene la preocupación de que no, de que está siendo exagerado, y entonces eso se alargue, pero no quiere decir que una persona que va a manifestar esta condición en la adultez y va a hacer un cambio rotundo a lo que fue las manifestaciones en la infancia. Sí, como les digo, hay diferentes formas de manifestar los síntomas y en diferentes niveles de manifestación, valga la redundancia. Entonces, hay niños que pueden pasar muy desapercibidos en los primeros años durante la infancia y que no se haga una evaluación porque son niños que al contrario, en el colegio se destacan mucho, en la familia es el niño que mejor habla, que tiene una interacción con sus familiares o con los adultos principalmente, que es una interacción que se destaca como muy buena y no con sus pares. Entonces eso puede quedar rezagado ante una necesidad de una evaluación hasta que un profesional o quizá alguien hace la observación y entonces puntualiza la necesidad de hacer la evaluación y ahí se detecta. Y pueden haber pasado varios años. Puede ser que en la primera infancia no haya manifestaciones que le perjudiquen al niño, sobre todo la interacción social, pero en la adolescencia sí. Entonces, ¿por qué le está pasando esto a mi hijo? ¿O por qué mi hijo no puede tener un grupo de amigos o una interacción natural y espontánea como el resto? ¿Por qué se le presentan tantos problemas en la escuela? Entonces, ahí llegamos a indagar y nos damos cuenta de que, bueno, durante la infancia las manifestaciones no comprometían la interacción del niño, pero en la adolescencia, que es una etapa, como bien mencionaba anteriormente, en donde ya es más independiente y más personalizada la interacción, entonces ahí sí puede venir el problema. Pero es del neurodesarrollo. Esa condición va a venir con la persona desde su nacimiento. Muy bien, y ya brevemente, ¿verdad? La última pregunta nos la hace Luis Vázquez y nos dice, ¿existe acceso público en el país a las evaluaciones que brindan el diagnóstico para esas dos condiciones? Bueno, está frente a una institución que se encarga de hacer este tipo de diagnóstico. Principalmente el diagnóstico del trastorno del espectro del autismo. Nosotros como equipo evaluador, como equipo de diagnóstico, no hacemos diagnósticos de condiciones específicas del lenguaje, porque ni siquiera tenemos ni instrumentos ni la formación para hacerlo, pero está lo que bien mencionábamos anteriormente, que es poder empezar descartando que no se trata de un trastorno del espectro del autismo, y entonces ya el referimiento va a ser a que una persona, en este caso, una persona del área de la fonoaudiología o un logopeda, pues sí pueda seguir indagando, pero sí, en el acceso público, los CAI, todos los CAI que existen a nivel nacional, pues vienen a responder a lo que tiene que ver con el diagnóstico principalmente de esta condición, que es del autismo. Destacar, Claudia, el rango de edad de nuestro criterio de inclusión. Exactamente. Principalmente en los CAI trabajamos un rango de edad de 0 a 12 años, entonces dentro de ese rango de edad, todas las familias, todos los niños y las niñas que necesiten una evaluación del desarrollo, una evaluación porque hay algún tipo de preocupación o sospecha o algún otro profesional o profesor o familiar ha hecho en algún momento algún comentario al respecto del comportamiento de ese niño o de esa niña, pues entonces está la posibilidad, claro que sí, de realizar esta evaluación, de descartarlo o de confirmarlo. Muy bien, muy bien. Bueno, chicas, yo creo que... ¡Ay, qué confianza la mía! Yo creo que vamos a cerrar ya nuestra sesión de preguntas.
Estamos más que agradecidas todas las personas que pudimos presenciar la ponencia de ustedes en esta noche. Muchas ideas han sido aclaradas, muchas han sido pues instaladas en nuestro chip. Por eso estamos tan contentos. Y eso va a seguir siendo nuestro objetivo, de que todo el que tenga la oportunidad de conectar con nosotros a través de este salón virtual pueda llevarse eso o quedarse con esa información tan valiosa. Es un bagaje educativo muy importante que vamos llenando cada vez más a través de estas videoconferencias. Yo quiero recordarles, antes de despedirla, a la fonoaudióloga Liliana Coelho y a la licenciada Claudia Cuevas. Recordarles a todos ustedes, si esta no es la primera vez que ustedes están pues conectando con nosotros a través del ciclo de formación psicoeducativa permanente, estamos haciendo estas charlas de manera quincenal. Ya en esta primera temporada vamos a hacer el cierre con la próxima videoconferencia, que será el 2 de diciembre a esta misma hora, miércoles 2 de diciembre. En este caso tendrá la oportunidad el equipo de terapia conductual de llevar a cabo pues este encuentro. El tema que ellos han elegido en esta ocasión son los principios básicos en la modificación de conducta. Estará a cargo de la licenciada Raquel Guzmán y también de la licenciada Taínez Rosario, ambas de este equipo de terapia de terapia conductual de nuestro centro. Así que esperen próximamente a través de nuestro correo electrónico la invitación con el enlace para que se registren y puedan entonces presenciar esta charla que cierra esta primera temporada del ciclo de formación psicoeducativa permanente. También es muy importante para nosotros contar con sus opiniones. Ya nos lo dijeron más o menos a través de nuestro chat, pero queremos que sea de manera formal a través de nuestro formulario de evaluación de esta charla. Lo compartimos en el chat, también ya lo recibieron en sus correos, los que pudieron registrarse para esta charla. Conocer los detalles que nos puedan hacer mejorar es para nosotros muy, pero muy importante, es menester. Así que contamos con sus opiniones a través de esta evaluación. Claudia Cuevas, Liliana, gracias por formar parte una vez más de este ciclo de formación psicoeducativa permanente. Liliana, esperamos que esta sea la primera de muchas videoconferencias que podremos compartir con usted. Con gusto. Pues hasta aquí esta transmisión. Gracias a todos los que se dieron cita. Nos vemos en una próxima ocasión en el ciclo de formación psicoeducativa permanente de CAI Santiago. Hasta la próxima.